susurro del viento helado se filtraba por las grietas de las ventanas, arrastrando consigo un eco siniestro que parecía envolver la mansión. Me encontraba en la enorme casa de los Peterson, una familia adinerada que requería mis servicios como niñera para cuidar de sus 2 hijos mientras ellos disfrutaban de una cena de gala en la ciudad. Aunque la mansión era imponente, algo en su atmósfera me hacía sentir incómoda desde el momento en que crucé el umbral. Los niños, Emily y Daniel, eran adorables a primera vista, pero algo en sus ojos me inquietaba. Parecían haber vivido más de lo que sus cortas vidas podían haberles ofrecido. Aún así, me aseguraron que serían buenos y se retiraron a sus habitaciones después de una breve cena. Decidí distraerme con la televisión en la sala de estar mientras esperaba a que los niños se durmieran. Sin embargo, cada vez que intentaba concentrarme en la pantalla, tenía la sensación de que algo me observaba desde las sombras de la habitación. Un escalofrío recorría mi espalda y un nudo se formaba en mi garganta. Opté por revisar el teléfono de la familia en busca de algo que pudiera distraerme. Entre las fotos y mensajes encontré una carpeta oculta etiquetada como «Recuerdos». Mi curiosidad me llevó a abrirla y me encontré con una serie de imágenes desgastadas y borrosas. Parecían fotos de los niños, pero algo en ellas era perturbador. En todas, los pequeños Emily y Daniel estaban acompañados por figuras sombrías y borrosas que parecían acecharlos desde las esquinas de las imágenes. Un escalofrío recorrió mi cuerpo cuando escuché un susurro débil detrás de mí. Giré rápidamente, pero la sala de estar estaba vacía. Sacudí la cabeza, intentando despejar mi mente de las imágenes perturbadoras y los sonidos inexplicables. Decidí ir a revisar a los niños una vez más antes de retirarme a mi habitación para la noche. Cuando llegué a la habitación de Emily, encontré su cama vacía. Un escalofrío de pánico me recorrió mientras buscaba frenéticamente en la oscuridad. Finalmente, la encontré escondida en un rincón, temblando y murmurando para sí misma. «¿Qué pasa, Emily?», pregunté tratando de ocultar mi propio miedo. «El hombre oscuro está aquí», susurró con los ojos llenos de terror. Mis propios miedos se confirmaron cuando escuché pasos pesados resonando en el pasillo. Sin dudarlo, tomé a Emily en mis brazos y corrí hacia la habitación de Daniel. Cuando llegamos, lo encontré sentado en su cama, mirando fijamente la ventana con una expresión vacía en el rostro. «¡Daniel! ¡Tenemos que irnos de aquí ahora mismo!», exclamé, tratando de ocultar mi propio temor. Pero antes de que pudiera hacer algún movimiento, la ventana se estalló en 1000 pedazos, llenando la habitación de una ráfaga de viento helado y hojas secas. Una figura oscura y retorcida emergió de la oscuridad fuera de la ventana, con ojos brillantes fijos en nosotros. «¡Corre!», grité, tomando a los niños de la mano y llevándolos por el pasillo hacia la salida más cercana. El susurro del viento se intensificó a medida que corríamos, como si las sombras mismas estuvieran susurrando palabras ininteligibles en nuestros oídos. Cada vez que miraba hacia atrás, veía la figura oscura persiguiéndonos. Su presencia parecía envolvernos en un aura de terror absoluto. Finalmente llegamos a la puerta principal y salimos corriendo hacia el exterior. La noche estaba helada y oscura, pero el miedo nos impulsaba a seguir adelante. Corrimos por el jardín, cada paso resonando en la noche silenciosa, mientras la figura oscura nos perseguía sin descanso. Cuando finalmente llegamos al borde del bosque cercano, me detuve, tratando de recuperar el aliento. Miré hacia atrás una última vez y vi cómo la figura oscura se detenía en el umbral de la mansión, observándonos con sus ojos brillantes antes de desvanecerse en la oscuridad. Nunca volvimos a esa casa, pero el recuerdo de esa noche nos persiguió durante el resto de nuestras vidas. A veces, en las noches más oscuras, todavía puedo escuchar el susurro del viento y sentir la presencia de la figura oscura acechando en las sombras, recordándome que algunas pesadillas nunca desaparecen por completo. La ciudad de Greenwood era conocida por sus calles tranquilas y vecindarios pintorescos, pero había una casa que se destacaba entre todas las demás, la casa de los Jenkins. Había aceptado el trabajo como niñera para cuidar de los gemelos, Emma y Lucas, mientras sus padres asistían a un evento importante en la ciudad. Lo que no sabía era que esa noche cambiaría mi vida para siempre.
La casa de los Jenkins estaba ubicada en la calle Oakwood, una calle bordeada de árboles centenarios que parecían susurrar secretos antiguos en el viento. Desde el momento en que crucé el umbral de la casa, sentí una presencia inquietante que se aferraba a cada rincón. Los gemelos, Emma y Lucas, eran niños encantadores, pero algo en sus ojos oscuros y penetrantes me inquietaba. Aún así, sonreí y acepté el desafío de cuidar de ellos esa noche. Después de que los padres se marcharan, llevé a los gemelos a la sala de estar para ver una película antes de la hora de dormir. Mientras nos acomodábamos en el sofá, escuché un ruido sutil que parecía venir del piso de arriba. ¿Escucharon eso?, pregunté mirando a los gemelos con una mueca de confusión. Emma y Lucas intercambiaron una mirada significativa antes de responder. «Es solo la casa. Siempre hace ruidos extraños por la noche», dijo Lucas con una sonrisa forzada. Intenté convencerme de que eso era cierto, pero algo en el aire me hizo sentir incómoda. Decidí ignorar mis instintos y continuar con la noche como estaba planeado. Cuando llegó la hora de acostar a los niños, los llevé a sus habitaciones y los arropé con cuidado. Emma y Lucas parecían nerviosos, como si supieran algo que yo no. ¿Pasa algo, chicos?, pregunté, tratando de ocultar mi propia inquietud. «Solo tenemos miedo de los ruidos», respondió Emma con voz temblorosa. Intenté tranquilizarlos, pero una sensación de malestar persistente seguía creciendo en mi interior. Decidí quedarme un rato en la habitación de los gemelos, tratando de disipar sus miedos con mi presencia tranquilizadora. Sin embargo, cuanto más tiempo pasaba en la habitación, más fuerte se volvía la sensación de que algo no estaba bien. Escuché susurros débiles que parecían emanar de las paredes mismas, y una sensación de opresión comenzó a pesar sobre mí. Fue entonces cuando vi la sombra moverse por el pasillo fuera de la habitación. Me levanté de la cama con cautela y me acerqué a la puerta, sintiendo que mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Empujé la puerta lentamente y me encontré con un pasillo oscuro y vacío. La sombra se deslizaba por los rincones oscuros de la casa, moviéndose con una gracia siniestra que me dejaba sin aliento. Decidí seguir a la sombra, impulsada por una curiosidad morbosa y un deseo de descubrir la verdad detrás de los extraños sucesos de esa noche. Me deslicé por el pasillo, sintiendo que cada paso resonaba en el silencio de la casa. Finalmente, llegué a una puerta entreabierta al final del pasillo. Empujé la puerta lentamente y me encontré en una habitación oscura y lúgubre. El aire estaba cargado de un olor a podredumbre y pude ver figuras borrosas moviéndose en la oscuridad. Una sensación de terror me invadió cuando me di cuenta de que no estaba sola en la habitación. «¿Quién está ahí?», pregunté, tratando de mantener la calma a pesar de mi creciente miedo. No hubo respuesta, solo el sonido de susurros siniestros que parecían emanar de las paredes mismas. Me di la vuelta para salir corriendo de la habitación, pero la puerta se cerró de golpe frente a mí, dejándome atrapada en la oscuridad. Los susurros se intensificaron a mi alrededor, envolviéndome en una cacofonía de voces fantasmales que parecían susurrar palabras incomprensibles en mis oídos. Traté de gritar, pero mi voz se ahogó en el silencio de la casa. Fue entonces cuando vi los ojos brillantes en la oscuridad, fijos en mí con una intensidad aterradora. Una figura oscura se materializó frente a mí, su forma retorcida y distorsionada en la penumbra de la habitación. «Bienvenida a nuestra casa, niñera», dijo una voz siniestra, emanando de la figura oscura. «Has llegado justo a tiempo para unirte a nosotros. Intenté retroceder, pero algo me mantenía atrapada en el lugar, incapaz de escapar de la presencia oscura que se cernía sobre mí. Los susurros se intensificaron a mi alrededor, envolviéndome en una nube de miedo y desesperación. No sé cuánto tiempo pasó antes de que los padres regresaran a casa y me encontraran en la habitación oscura, temblando y en estado de shock. No pude explicar lo que me había sucedido esa noche, pero sabía que nunca volvería a ser la misma. Desde entonces, evito las casas oscuras y los niños inquietantes, temiendo lo que podría esconderse en las sombras esperando para atraparme de nuevo. El reloj marcaba las 10 de la noche cuando llegué a la modesta casa de los Johnson. Había aceptado el trabajo de niñera para su hijo, Tommy, un chico de 7 años con una sonrisa encantadora
y ojos curiosos. Los padres estaban emocionados por tener una noche fuera y yo, necesitada de dinero extra, estaba encantada de ocuparme del pequeño durante unas horas. La casa, aunque no era una mansión, tenía un aura peculiar, una estructura de ladrillos rojos con ventanas que parecían observar desde la penumbra. No había nada realmente inquietante, pero sentí un escalofrío al entrar. Ignoré esa sensación y me enfoqué en el trabajo que me esperaba. Tommy estaba emocionado de conocerme. Saltó hacia mí con entusiasmo y me ofreció una sonrisa amplia. Sus padres se despidieron rápidamente, prometiendo volver antes de la medianoche. Mientras cerraban la puerta tras de sí, Tommy me llevó a su habitación para mostrarme sus juguetes. La noche transcurrió sin incidentes aparentes. Jugamos a juegos de mesa, vimos una película animada y compartimos un par de sándwiches. Tommy se mostraba cada vez más cansado y tras unos cuantos cuentos, finalmente se durmió profundamente en su cama. Me senté en el sofá de la sala de estar, intentando mantenerme despierta. De repente, el ambiente cambió. Un frío helado invadió la habitación, haciendo que me estremeciera. Miré alrededor, pero no había nada fuera de lo común. Sacudí la cabeza, atribuyendo la sensación a mi imaginación. Fue entonces cuando escuché un susurro, apenas perceptible. Al principio, pensé que era el viento que se colaba por las rendijas de las ventanas, pero el sonido persistió, tomando forma de palabras murmuradas en un idioma que no reconocía. Sentí un nudo en el estómago y una sensación de opresión en el pecho. Decidí comprobar si Tommy estaba bien. Me levanté del sofá y caminé hacia su habitación en silencio. La puerta estaba entreabierta y una luz tenue se filtraba desde el interior. Empujé la puerta suavemente y entré. Lo que vi me heló la sangre. Tommy estaba sentado en su cama, con los ojos abiertos de par en par y una expresión de terror en su rostro. Estaba mirando fijamente a un rincón oscuro de la habitación, como si estuviera viendo algo que yo no podía ver. «Tommy, ¿qué pasa?», pregunté, tratando de mantener la calma. Él señaló con un dedo tembloroso hacia el rincón. «Hay alguien ahí», susurró. Mi corazón latía con fuerza mientras me acercaba al lugar que señalaba. No vi nada más que sombras y oscuridad, pero la sensación de que algo estaba mal seguía creciendo en mi interior. Intenté tranquilizar a Tommy, diciéndole que probablemente solo era su imaginación. Pero mientras hablaba, un ruido siniestro resonó en la habitación. Era como un susurro gutural, apenas audible pero lo suficientemente cercano como para enviar escalofríos por mi espalda. Sin pensarlo 2 veces, agarré a Tommy de la mano y lo saqué de la habitación. Nos dirigimos hacia la sala de estar, donde me sentí un poco más segura. Pero la sensación de que algo acechaba en las sombras no desapareció. Decidí llamar a los padres de Tommy para informarles sobre lo que estaba sucediendo. Marqué el número en mi teléfono celular, pero cuando levanté el dispositivo para marcar, me di cuenta de que no había señal. El pánico comenzó a apoderarse de mí. Miré por la ventana y vi que la noche estaba envuelta en una oscuridad más profunda de lo habitual. Las luces de las casas vecinas parecían haberse apagado, sumiendo la calle en una negrura ominosa. Fue entonces cuando escuché pasos detrás de mí. Giré lentamente y me encontré con una figura borrosa parada en el umbral de la sala de estar. Era alta y delgada, con ojos que brillaban en la oscuridad como 2 brasas ardientes. Mis piernas temblaron de miedo mientras retrocedía lentamente. No podía apartar la mirada de aquella presencia aterradora. Tommy se aferró a mi brazo, sollozando de miedo. La figura dio un paso adelante, y en ese momento sentí como si estuviera siendo arrastrada hacia ella por una fuerza invisible. Cerré los ojos con fuerza, esperando que todo fuera solo una pesadilla de la que pronto despertaría. Cuando finalmente reuní el coraje para abrir los ojos, la figura había desaparecido. Miré a mi alrededor, respirando con dificultad. La casa estaba en silencio, como si nada hubiera sucedido. Me apresuré a agarrar a Tommy y salir corriendo de la casa. No miré atrás mientras cruzábamos la calle hacia la seguridad de mi coche. Arranqué el motor y nos alejamos a toda velocidad, dejando atrás la casa de los Johnson y todo lo que contenía. Nunca supe qué fue lo que realmente pasó esa noche. Si fue solo mi imaginación jugando trucos,
o si realmente había algo oscuro y malévolo acechando en las sombras de esa casa aparentemente normal. Pero una cosa era segura: nunca volvería a aceptar un trabajo de niñera en esa vecindad, no importa cuánto dinero me ofrecieran. Si te encantan los relatos de terror, asegúrate de suscribirte al canal y dejar tus comentarios. No olvides activar la campanita para recibir notificaciones de nuevos relatos espeluznantes. Nos vemos en el próximo escalofriante episodio.